Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vivo del Museo Histórico Nacional. Bueno, vamos a ir esperando que nuestros seguidores se vayan integrando para compartir hoy algunas reflexiones y una conversación con la historiadora Ana Ribeiro. Bueno, les comento que este nuevo vivo que hacemos en este mes, nos adelantamos un día al natalicio de Artigas y en el marco de las conmemoraciones de esta fecha es que vamos a conversar, como les comentaba, con la historiadora Ana Ribeiro, que actualmente se desempeña como subsecretaria del MEC. Vamos a esperar que se conecte Ana y mientras tanto, esta actividad, les cuento, forma parte de una serie de actividades educativas en formato virtual que están relacionadas con la plataforma Cultura en Casa del MEC y de la Dirección Nacional de Cultura. El natalicio de Artigas, que se conmemora mañana, nos va a servir como un puntapié para hablar sobre algunos aspectos que tienen que ver con la historia y con nuestra identidad. En esta oportunidad, para acompañar el vivo de hoy, hemos elegido una obra del acervo que ustedes la pueden ver detrás mío. Es una litografía de un dibujo de Alfred de Marseille, el naturalista francés, que realizó con autorización de Artigas allá por 1847 en el Paraguay. Ese retrato de perfil, y que es un retrato al natural, y que actualmente, y hasta ahora, es el único retrato de Artigas con esas características que conocemos. Las demás obras de Artigas, los demás Artigas, que tal vez estamos familiarizados y que pueden ser más conocidos por ustedes, se basan en este retrato de Alfred de Marseille. En esta litografía vemos que al lado de Marseille se encuentra Gaspar Rodríguez de Francia, y cuando el naturalista va al Paraguay, ya Gaspar Rodríguez de Francia se había muerto, por tanto tiene que hacer una reconstrucción a partir del rostro de la hermana de Gaspar Rodríguez de Francia. Esta litografía combina los dos dibujos porque es una imagen que acompaña el atlas del libro que publicó de Marseille en París, Francia, entre 1860 y 1864, Historia física, económica y política del Paraguay y los establecimientos jesuitas, y que el atlas que tiene el museo, ya que es interesante porque, bueno, dentro de las obras que el museo conserva también está este atlas, es una segunda edición de 1865. Bueno, vamos a esperar la conexión de Ana, para así la presentamos como se merece. Y mientras tanto voy a ir adelantando como alguna información de nuestra invitada. Ana Ribeiro es doctora en Historia por la Universidad de Salamanca, España, y licenciada en Historia por la Universidad de la República de nuestro país. Como ya les comenté, actualmente se desempeña como subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura y es una investigadora reconocida que ha publicado numerosos libros sobre la historia de nuestro territorio. Integró el Sistema Nacional de Investigadores de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. También se desempeñó como profesora de alta dedicación, directora del Instituto de Historia y de la Cátedra Magallanes de la Universidad Católica del Uruguay. Fue docente en enseñanza media, en UTU y en el Instituto de Profesores Artigas.
ha recibido varios premios por su obra escrita y su trayectoria, y ha sido invitada en numerosas universidades del mundo para dar conferencias en Europa, en Norteamérica y en Latinoamérica. Bueno, seguimos esperando que Ana se conecte, porque en realidad ella es la gran invitada que el vivo de hoy, entonces, va a compartir con nosotros sobre su historia, su trayectoria como investigadora y también cuáles han sido los desafíos en este nuevo rol que cumple como subsecretaria del MEC. Yo te veo y te escucho bien, pero me parece que tú a mí no. No, nosotros vemos, te vemos en oscuro y está cargando. La voz sí me escuchás. La voz se te escucha perfecto. Y bueno, te comento que ya te presenté, que tenemos pensado hacerte varias preguntas que las organizamos Ahora sí, en 4 bloques. Y bueno, ahora sí, ya te vemos. me puse Bueno, los lentes bienvenida, para Ana. verte bien. Gracias. Perfecto, está genial ahora que pudimos conectarnos y vernos cara a cara. Eh, bueno, en estos 4 bloques de preguntas que tenemos para hacerte sobre distintos temas que hacen a tu trayectoria, a tu trabajo actual, a tu experiencia como investigadora y a tu relación con el museo, no queríamos dejar de preguntarte sobre el contexto de pandemia y cómo esta situación tan especial afectó a tu actividad pública como subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura. O sea, ¿cómo has sobrellevado la pandemia y qué desafíos tuviste que afrontar en esta situación y con tu cargo actual? ¿Sabes, Laura, que yo la pandemia la vi como de afuera? O sea, vi que es estar haciendo cuarentena en mi familia, pero yo nunca pude. O sea, yo vine todos los días a este lugar donde estoy, que es el ministerio, y, y bueno, en los primeros días era muy curioso porque era muy fantasmal, ¿no? Yo iba en un auto que atravesaba una ciudad desierta y volvía a la noche atravesando una ciudad desierta y ahora iluminada, pero era terrible. Y llegaba a mi casa y hacía todo un procedimiento de desinfección muy grande. Nos compramos un secarropa, entonces la ropa que no se lava todos los días, tipo sacos o camperas, ¿no? Esa iban al secarropa durante 45 minutos a máxima temperatura, alfombra de desinfección, y nunca ingresaba directo a la casa, iba directo a la ducha, hasta gárgaras me hacía al principio con un chorro de iodoform, o sea, era un procedimiento extraordinario para poder entrar, porque claro, no quería perjudicar a nadie, pero yo tenía que cumplir con mi trabajo. Así que ahora ya me parece maravilloso que hay movimiento y hay gente, y bueno, todos con tapaboca, con esas cosas nuevas que hemos incorporado, pero ya más cercanos a una normalidad parecida a la anterior. En cuanto al Ana, trabajo, en perdón, en cuanto al ese contexto trabajo, también nos visitaste, ¿cómo? que en ese contexto también nos visitaste, que inclusive viniste al museo. Claro, claro, porque me ponía el tapabocas, me subía al auto y iba al museo, iba a todas partes. Yo trabajé mucho en este periodo, lo aproveché en Sí, ese sentido, yo porque comentaba, aproveché para terminar de aprender cosas, para terminar de conocer cosas, para visitar, todo estaba en calma. Entonces, claro, tenía que avisar porque había una sola persona a cargo. Ábrame en tal lado que quiero ir. O sea que yo trabajé muchísimo y fue casi fructífero, te diré, en contrasentido de lo que cualquier otro puede pensar. Se aprovechó mucho
para avanzar, programar, comenzar a actuar en un montón de cosas. Que de pronto cuando la normalidad se instala, ahora que está en un porcentaje alto ya casi instalada, bueno, tenés un tiempo importante de recibir y escuchar personas. No era el caso. Yo iba y buscaba las cosas que me interesaban, entonces aproveché mucho a trazar líneas de acción para este año, lo que queda de él y para el próximo. O sea, fue un tiempo fructífero, pese a todo. Bien, y yo comentaba, mientras estábamos ahí intentando la conexión, que hiciste esos videos reseñando algunas obras en el museo, como ese paseo por nuestro pasado. Y me parece interesante que les comentes a los seguidores por qué elegiste esas obras, o bueno, ¿qué te parece que esas imágenes pueden aportar para historiar, para acercar a las personas a el pasado? Para mostrarnos otras formas de percibir y de construir una mirada sobre los hechos históricos. Muchas eran de pintura histórica, entonces me parece que también es interesante esas referencias que vos hacías al acervo que tenemos acá. Por ejemplo, el cuadro de Claro, Matisse, la rendición de Posadas. cuando comenzó a hacerse cultura en casa, yo pensé, bueno, ¿qué puedo hacer yo para ayudar, no? Entonces, obviamente conozco muy bien los museos, y porque es parte de mi trabajo, y fue muy instantáneo, no sé si lo pensé, dije, a ver, voy y explico un cuadro y aprovecho el formato, es un formato muy lindo, breve, con el manejo de la imagen. Y la acuarela de Matisse es maravillosa. Yo cada vez que he visitado con alumnos el Museo Histórico Nacional Casa de Rivera, que es donde está, los alumnos quedan prendidos de ese cuadro siempre, porque te permite una visión desde lo alto, panorámica, de la ciudad, como si un fotógrafo en un helicóptero hubiera tomado la imagen en el pasado. Es una acuarela preciosa, pintada por una mujer con la sensibilidad diferente del ojo femenino para las cosas. Muestra una actitud cotidiana, no hay héroes a caballo. Es un cuadro en ese sentido que muestra a todos los personajes más anónimos, tan anónimos que son figuras pequeñitas así que se ve de lo alto en una procesión. Entonces, siempre me encantó esa acuarela de Matisse, pero fue entrar al museo y decir, pum, plantamos la cámara y lo hicimos en 5 segundos. Y luego, cuando llegué, cuando se publicó, se lo editó y se lo publicó, tuve una carta preciosa de Elisa Bloch, de Bear, que me mandó decir, lo vi, cómo lo disfruté, Elisa, que sí estaba haciendo la cuarentena, ¿no? Dice, ¿sabés que lo que hiciste se llama éfrasis? Para mí era una palabra nueva, no la conocía, y acá la gente de mi equipo, todos, a ver, ¿qué quiere decir? Y claro, la éfrasis es la explicación vía oral de un objeto de valor gráfico, una pintura, una fotografía, ¿no? Entonces es hacerle decir a lo que ya dice la pintura otras cosas en base a una narrativa breve. Entonces, mirá qué bien, hicimos una éxtasis. A partir de ahí se convirtió en una broma en el equipo, ¿no? Bueno, Ana va a hacer otra éxtasis al museo. Así que después elegí, yo qué sé, es imposible no adorar ese cuadro de la batalla de las piedras. Yo de cosas, pues yo soy perrense, ¿no? Claro. Yo viví 42 años de mi vida en las piedras, y es mi pueblo y lo seguirá haciendo siempre. Ese cuadro tiene en sí mismo un montón de cosas, bueno, no voy a contar lo que ya conté ahí, ¿no? Es un cuadro que concluye, está ligada al drama de la familia Blanes, permite mostrar el trabajo, porque los rectángulos en donde el pintor no terminó. Entonces dije, esto me gusta, no tiene que verse el cuadro como una especie de... Dios bajó un rayo de inspiración y el pintor hizo la maravilla, ¿no? Es un proceso, es una negociación con la tela, consigo mismo. Entonces los elegí muy espontáneamente. Lo mismo hice cuando dije, bueno, ya con el museo está bien, ahora vayamos al archivo, y entonces
era el día de los archivos, y digo, bueno, fue muy espontáneo, prepáreme la caja con las pinturas de Larrañaga, ¿no? Y lo mismo, llegué, y son más de 300, como quien baraja cartas, elegí unas cuantas y lo hice, ¿no? Después alguien me comentaba, papá, ¿cómo sabía los nombres de los pájaros? Porque en mi casa hay más de un ornitólogo aficionado. Y a mi madre también le gustaban mucho los pájaros. Entonces los he conocido desde siempre, se he distinguido un montón, me encanta. Y yo disfruté muchísimo en el archivo el día que, buscando otras cosas, encontré los dibujos de Larrañaga, ¿no? Se hizo una edición que permitió que todos pudieran disfrutarlo. O sea que esas cosas que son en clave de pandemia, en clave de, bueno, soy la subdirectora de Educación y Cultura y el Ministerio está creando un programa para acompañar la cuarentena, para que podamos seguir manteniendo viva la cultura y el aprendizaje y la curiosidad de alguna forma en este tiempo asiago. ¿Cómo colaboro? Bueno, esto es lo que yo sé hacer, porque es lo que he sido durante casi 40 años, sin casi 40 años de docencia. Entonces, bueno, fue lo que hice. Y un poco ahora yendo más a como tu faceta de investigadora, también de docente y de escritura y escritora, queríamos preguntarte algunas cosas que hacen que tu mirada o Ana Ribeiro, ¿no?, se te asocie con Artigas y el artiguismo, ¿no? También un poco esto en relación con la rendición de Posadas y ahí, bueno, también aparece una representación de las tantas que hay sobre Artigas. Y te queríamos consultar también, o sea, si hubo algún hecho particular en tu vida, alguna referencia familiar, quién o qué funcionó como motivación para que vos te metieras en profundidad a estudiar Artigas, el artiguismo, su vida cotidiana, el quiebre de la revolución en la banda oriental, pero también con una mirada regional. Si hubo una figura o hubo un acontecimiento en concreto, ¿quién fue el motor o qué situación fue la que te motivó a sumergirte en esos temas? Laura, quedaría elegantísimo que yo te dijera que hubo alguna especie de musa o factor inspirador. Sería casi hasta fino y deseable, pero tengo que desilusionarte, a ti y a todos los que nos están acompañando, quienes aprovecho y saludo, ¿no? Yo ya había escrito algunos trabajos que habían merecido el premio de la Academia Nacional de Letras, que fue como, bueno, un espaldarazo importante, unos pequeños ensayos sobre historiografía y uno sobre la ciudad de Montevideo. Y eso fue el aval para que en determinado momento estaban en el diario El País viendo que se acercaban un nuevo aniversario, una fecha redonda a propósito de Artigas, y que el diario había publicado el famoso Artigas del diario El País en el año 51, y que bueno, querían modernizarlo, ayornarlo de alguna forma, ¿no? Y lo escuchó quien estaba al frente de Ediciones de la Plaza, que me había publicado esos 3 trabajos que yo hice. Uno fue Montevideo la más bien querida, y los otros son 2 pequeños trabajos sobre historiografía, y Graciela Espina era la directora, y ella me llamó por teléfono, yo estaba en clase en Las Piedras, y me llamó por teléfono y me dijo, se está hablando de hacer algo con el libro sobre Artigas, y hablaban de historiadores, y yo dije, conozco una joven, en aquella época la verdad, a la que creo que se le puede tener confianza porque ha ganado estos premios, bla, bla, bla. Así que venite corriendo que te conseguí una reunión con quienes estaban a cargo del proyecto, que era Jorge Abondanza, nada menos, el divino Jorge Abondanza, que ha sido un privilegio poder trabajar con él en esa etapa, y Miguel Ángel Montero. Entonces me fui tan rápido como pude, me entrevisté con ellos, y yo estaba escribiendo sin que ellos lo supieran, para un concurso que el diario había llamado sobre la Revolución de Saravia de 1897. Entonces me faltaba 15 días
para terminar y hacer la entrega, porque había fecha, era un premio importante. Y así que les pedí 15 días para pensar mejor y presentarles un proyecto. Me lo dieron, terminé el trabajo, lo fui a presentar y tenía miedo que se dieran cuenta que era la misma persona y quería preservar, el concurso era anónimo y con matasello y entonces me acuerdo que me puse un gorro que jamás me pongo, me puse un gorro, me subí la solapa, entonces me puse una bufanda así y entregué el trabajo. Sin que nadie me viera y salí rápido. Bueno, luego me dediqué los días que me quedaban a terminar de elaborar el proyecto. Y fui y se lo llevé. Les gustó mucho el proyecto y en medio de que les gustó y ya casi lo habían aprobado, llegó la noticia que yo había ganado el otro concurso. Entonces fue como, y todavía me preguntaron, ¿y por qué no nos dijo que usted? Digo, y no era un concurso de verdad anónimo, ¿cómo les iba a decir? Podía influir, o para bien o para mal, mejor no. Y allí dije, bueno, esta es una oportunidad de hacer una cosa que le va a llegar a mucha gente, dedicarme más a la investigación que a la docencia, que era una aspiración desde siempre, ¿no? Porque hacía las dos cosas, mis hijos tenían que comer, y eso me lo daba el sueldo de docente, pero la investigación era lo que me encantaba hacer. Así que, bueno, me dediqué en alma y vida durante 2 años a escribir los tiempos de Artigas y en hacer todo lo que se requería, incluso para completar la parte gráfica que la primera edición tuvo, lo cual implicó un relevo de todo el material de los museos, material gráfico, armarlo y luego incluso viajar a Paraguay para buscar material gráfico en Paraguay. Así que bueno, fue empezar a trabajar y enamorarse del personaje y del tema. Y Artigas es un hombre muy peligroso. Después que te dedicas a él, no te abandonan nunca más. Quedas Bueno, en para relación siempre a casada esto con Artigas. de tu investigación, más sobre aspectos de la vida cotidiana de Artigas y lo que te aportó también ir a archivos en Paraguay, ir al Paraguay, como que nos parece también pertinente, capaz que en este momento, porque como los vivos tienen un tiempo, te voy a hacer dos preguntas combinadas, ¿no? O sea, eh, si encontraste como algo muy jugoso en esas investigaciones, ¿qué consideras te aportó sobre el artiguismo, sobre Artigas, el conocer la vida cotidiana del personaje y a su vez, qué desafíos también te presentó el cruzar investigación en varios archivos y qué fuentes fueron las que más te sirvieron para hacerte como un retrato de Artigas más como del hombre común y no el Artigas de bronce, tal vez. Entonces ahí Bueno, hacer eso, sí, ya vi. Hacer eso es muy fácil, ¿sabes? Me parece a mí. Es fácil cuando un investigador va a las fuentes. Porque no tenés que ir a buscar, librarte del bronce. En las fuentes rara vez el bronce está presente, están los personajes de carne y hueso. Entonces, era fácil en el sentido de que a mí me pareció tan natural, porque uno cuando escribe, escribe lo que querría que le hubieran contado, ¿no? Uno escribe lo que no encontró en otro lugar y quiere encontrar para su curiosidad, para su manera de ver las cosas. Entonces, Artigas tiene un privilegio y es que tiene un archivo édito único, muy, muy rico. Entonces, bueno, leer así era encontrar todo, ¿no? Encontrar los amores, los enojos. Después de leerte todo el archivo Artigas más de una vez, terminás sintiendo que conoces al personaje, que sabes cuándo está enojado, por el tono en que escribe, sentís como una carnadura allí, ¿no? Lo ves preocuparse por sus hijos en el momento que va a ingresar al Paraguay y sabe que está derrotado y que probablemente no pueda volver nunca más, lo ves tomar las últimas medidas, cuiden la tropilla de caballos rosillos que tienen, están en el... Ves un hombre de carne y hueso, ¿no? Entonces, eso no me fue difícil nunca, me es como natural, es lo que busco, es lo que me interesa, sentir al personaje y no
al ser humano y no la construcción, eso que tú llamas del bronce. Luego, el archivo Édito es impresionante y es la base para cualquier abordaje del artiguismo, pero luego tuve el privilegio de ver documentación de primera mano, documentación de época, ya no édita, en el archivo de Asunción, que eso era un archivo muy silencioso para el tema del artiguismo, son años de no hablar el personaje, de no escribir, así que tener acceso a algo que me lo iluminara era una necesidad imperiosa. Y luego, quizás el privilegio mayor fue poder ir al archivo de Indias y encontrar una cantidad de material que iluminaba, no tanto sobre él, porque lo que hablaba de él directamente ya estaba editado en Uruguay, pero sí me permitió iluminar al otro tipo de trabajo que hice después, que fue ver quiénes eran sus enemigos, y por qué eran enemigos de esa revolución, ¿no? Que fue cuando escribí mi tesis doctoral y se editó con el nombre de los muy fieles. Así que eso sí fueron miles y miles y miles y miles de documentos, con la no facilidad de no estar éditos, entonces tenés que descifrar la letra, son de una minuciosidad, no vienen clasificados, no vienen con una ficha técnica que te explica, la tenés que hacer tú, tenés que ver si es importante, si no es, encontrarte con una sorpresa, algo que está fuera de lugar y te encontrás con un dato maravilloso. Bueno, todo eso fue muy lindo y fueron muchos años, ¿no? Para la tesis fueron muchísimos, más de 6, 7. Bueno, le queremos recordar a los seguidores que si quieren hacer preguntas, nosotros en realidad las vamos anotando y al final de la serie de preguntas que tenemos pensadas y que son parte de esta entrevista a Ana, según el tiempo, bueno, vamos a tomarlas y poder presentar alguna a la historiadora. Ana, hablaste recién de los realistas, ¿no? Y en relación a eso tenemos una pregunta que va un poco por ese camino. ¿Nos podés contar algún ejemplo de algún personaje en esos, me imagino, tantos años de investigación, algún personaje de ese bando que después se haya pasado al bando revolucionario? ¿Esa situación era común o no tanto? Un poco contar, capaz que con algún nombre, con alguna anécdota o alguna historia más de un personaje en concreto que nos acerques esa mirada de esos grupos opositores a la revolución, a Artigas y al artiguismo, y tal vez alguno que se haya pasado de bando. Hubo muchos que se pasaban de bando, pero no se pasaban solo de los leales o fieles a la corona al artiguismo, sino también al revés. Y lo peor para la complejidad de la figura de los pasados de bando es que a veces se pasaban, trataban de volver al lugar anterior. Una cosa que sorprende mucho, que a mí me sorprendió mucho porque no había encontrado la figura del pasado. Y cuando los vi en la documentación fue una cosa muy llamativa. Quizás el momento, lo subo a lo largo de todo el proceso revolucionario, pero quizás el momento, yo qué sé, de mayor claridad, ¿no? Y de mayor impacto, es durante el segundo sitio de Montevideo, porque ahí estuvieron tanto tiempo uno frente al otro, y lo terrible es que tú ves, más allá del tema político, ves la naturaleza humana. Todos pensaban que el otro vivía mejor y que tenía mejores cosas, porque todos estaban en una situación de padecimiento de cosas materiales, ¿no? Los que estaban encerrados en la ciudad les faltaba el campo y todo lo que el campo aportaba a la ciudad. Los que estaban en el campo no accedían al puerto y todo lo que el puerto les podía dar, y además les parecía que la gente de la ciudad era más rica que ellos, que vivían acampados poco menos que a la intemperie, o sin poco menos a la intemperie, a las puertas de Montevideo, ¿no? O rodeando la ciudad amurallada. Entonces, ver cómo se pasaban de un bando para el otro era impresionante, y cómo les costaba muchas veces la vida el pasaje, ¿no? Porque los mataban cuando trataban de huir. Quizás el que más me impresionó
es un pasado de Montevideo que durante el sitio, que para salir obviamente tenía que salir huyendo por la muralla, lo cuenta Acuña de Figueroa en el diario El Sitio de Montevideo, y la muralla estaba rodeada por un foso en el cual guardaban, por decirlo de alguna manera, los animales. Los mantenían vivos como provisión de carne y de allí no podían saltar porque era un foso. El foso que habían construido por otra parte las mujeres de la ciudad, ¿no? Habían ayudado a hacer ese sistema de defensa. Y este hombre se escapa en la noche por la muralla y cae al foso y lo matan las vacas a las cornadas. Entonces, es una cosa, una imagen tan terrible, ¿no? Y bueno, y a su vez del otro lado le llegaban, también estaba en el diario El Sitio, ¿no? Llegaron anoche dos pasados, uno de ellos una mujer que llegó muy enferma y se murió a las pocas horas, o sea, en la desesperación de la enfermedad, pensar que dentro de la ciudad estaban mejor, ¿no? Y la ciudad lo mismo, la desesperación del encierro, me voy para el otro lado. Y luego también la información política, ¿no? Bueno, cambié de opinión, aquellos tienen una causa más justa que esta. La figura de los pasados es una figura terrible, muy terrible. Y que muestra también como la complejidad en la historia, ¿no? Porque tal vez uno, capaz que en el sentido común, tiende a colocar a un personaje en un bando y lo deja ahí estático. Sin embargo, cuando se estudia y se analiza esta figura, como decís Ana, se ve que no es así. Como en eso No, de para las nada. múltiples posibilidades que una coyuntura y un contexto tenía. Para nada Bien, es así. no quiero dejar de saltear el último bloque de preguntas que tenemos para hacerte, que tiene que ver con tu relación con el museo y tu relación también con esto de la divulgación histórica. Has sido docente en múltiples niveles de enseñanza, seguramente dentro de los seguidores haya muchos exalumnos por ahí escuchándote en esta oportunidad nuevamente, también en programas televisivos. Y en esto de la divulgación de la historia queríamos consultarte, ¿qué te parece fundamental para contagiar el gusto por la historia, como para que te pique el bichito de la historia para jóvenes y adultos? O sea, ¿qué es lo que hay que tener o qué has reconocido tú como una riqueza que te ha servido llegar al gran público? Yo siempre le di mucha importancia a la divulgación, siempre. Y durante mucho tiempo, incluso, alguna vez en un congreso en Europa, alguien me dijo, después de una presentación de un trabajo que obviamente era de investigación para un congreso, me dijo, a mí me habían dicho que tú eras solo una divulgadora. Este, y yo le dije, ¿tú por qué separás la divulgación de la investigación? Yo no la separé jamás. A mí me parece que si yo tuve la oportunidad, y la tuve, de atravesar la escuela pública, el liceo público, la Universidad de la República, egresar y después tener el lujo asiático de poder hacer un doctorado fuera, todo eso es debido a una generosidad, en principio, del sistema cultural y educativo uruguayo, y uno tiene la obligación de devolver. Y no se puede devolver solo en clave de yo hablo para mis colegas, para que se note hasta qué nivel he llegado. Esa clave está muy bien, pero uno no solo puede hablar para pares, uno tiene que permitirse hablar para los no pares. Entonces, la docencia es una clave, uno tiene que saber comunicar a sus alumnos con claridad aquello que ha podido investigar y que enriquece su punto de vista, pero uno tiene también, me parece a mí, la obligación de comunicar más allá, y todo lo que se pueda hacer más allá del ámbito de la universidad o de un aula, incluso de nivel secundario, o el nivel de aprendizaje que sea, los programas de divulgación, radio, televisión, son medios fantásticos. ¿Por qué eludirlos? Le despertás la curiosidad a una persona, le incitás a leer, le ilustrás el valor de una cosa que pasó 20 veces por la vereda y no se había dado cuenta que ahí había tal cosa, y luego lo aprecia mejor.
es la manera que yo he encontrado en mi vida de devolver lo mucho que creo que he recibido de este país. Así que yo siempre hice divulgación con muchísimo orgullo, ¿no? Y en cuanto a tu pregunta, lo tomo así, es no solamente para saber divulgar cuál es la clave, sobre todo para saber enganchar a los más difíciles a quienes le tenés que enseñar nada, que son los alumnos, porque son jóvenes, porque están rodeados de jóvenes, porque están mirando de rojo cuál de la clase le gusta más, porque les explotan las hormonas y afuera está el mundo y quieren salir a disfrutarlo. Hay que saber retener a ese público, ¿no? Y a mí personalmente, no digo que sea la única receta, pero es la que yo usé y a mí me dio resultados, siempre pienso que si uno les retrata un momento, un periodo, una circunstancia, un país, con los seres humanos que hubo vivos, es como que tú le digas, había una vez. Nadie se resiste a la vida una vez, ¿no? Por eso vemos televisión, por eso seguimos comedias en la tarde, por eso vemos películas, por eso nos enganchamos con películas que cuentan una historia real. Nos gusta que nos cuenten la vida de otros. Entonces, si tú hacer las cosas de manera que la gente esté viva dentro del relato, es imposible que se desenganchen, ¿no? Luego sobre eso hacer la elaboración, pero en una segunda capa. Hacer la elaboración conceptual que quieras y presentárselo en clave de sistemas, problematizarlo, ponerlos a discutir, a formar parte de un bando o del otro, a reflexionar sobre el pasado, a conectarlo con el presente, todo lo que quieras. Pero primero presentarles a la gente estornudando, comiendo, enamorándose, y ya está. Una vez que los vieron vivos, no van a querer soltarlos, son personajes, ¿no? Esa es mi humilde receta. Bueno, Ana, y en relación a, bueno, eso de cómo, que vos decías de hacer vivenciar el pasado a través de las personas de que ya no están, pero que de alguna forma una las vuelve, las trae, las resucita. El museo también como institución aporta como varios elementos Pero para claro, que los demás se hagan la idea. Entonces queríamos preguntarte como, ¿qué recomendás a un visitante nuevo cuando se pueda y cuando el museo tenga abiertas de nuevo sus casas? ¿Qué casa, qué sala, qué exposición o qué obra te parece que es un infaltable? Que un visitante nuevo viene al Museo Histórico y vos decís, tenés que ver, ya sabemos que Matisse está en los recomendados, pero otra pieza, tal vez puede ser de mobiliario, de vestuario. ¿Qué infaltable te parece fundamental para recomendar del histórico? bueno, el museo, como muchos de ustedes sabrán, tiene muchas casas, el Museo Histórico, ¿no? La casa central es la de Casa de Rivera. Y más allá de estos cuadros, y tantos otros preciosos que hay, está el Artigas dictando la carta en purificación, que es siempre tan impresionante, está el retrato de Bernardina, hay tantas cosas. Pero la casa en sí, la casa de los Albañach, y ese patio de atrás en el cual transcurrió la tragedia de lo que en alguna novela se llamó las esclavas del rincón, que son las esclavas de servicio de la familia Salvañach que matan a la ama. Y hay una tragedia escondida allí en ese patio, en ese balcón, por el cual la tiran para abajo, tratando de fingir que fue un accidente. Estamos hablando del año 1821. Es un patio precioso, pequeñito en la parte de atrás, que además tiene una enorme puerta de época, del colegio de época, que creo que vale la pena que se lo vea. Pero luego hay muchas otras casas, no dejen de ver las quintas ligadas a los hombres que la habitaron, la quinta de Luis Alberto Herrera y la quinta de José Valle Ordóñez, aunque hoy queda de pronto en un sitio bastante remoto para el centro de la ciudad, como puede ser Piedras Blancas, está siendo producto de una restauración maravillosa y ahora quedó enclavada en una barriada muy popular y ojalá esa quinta preciosa y restaurada se convierta en un polo cultural que demuestre que los museos no solamente deben estar en el circuito de los turistas que recorren la peatonal y un poco más.
pero no dejen de ver la pequeña casita donde vivió Garibaldi con mi tocaya Anita Ribeiro y donde tuvo a sus hijos, cuando esté debidamente restaurada y abierta al público, y no dejen de ir a la Casa de la Valleja, que curiosamente está a la vuelta de la Casa de Rivera, y uno puede pensar en esos compadres que fueron amigos, enemigos y compadres entre sí, viviendo como vecinos de una casa a la otra, y no dejen de imaginarse que en la mesa del comedor de esa casa que alberga nada menos que la colección tan vital para los investigadores cuando se aprestan a ese oficio que es la colección Pablo Blanco Acevedo, piensen que en el comedor de esa casa se le hizo la autopsia a la Valleja arriba de la mesa para comprobar si era cierto, como decían algunos, que había muerto de resultas de un golpe de bastón que le dio en la cabeza Venancio Flores. La autopsia y la palabra final de Anita Lavalleja habrían saldado el caso y habrían demostrado que no. Ella dijo, él murió del corazón, como todos los Lavalleja, pero alguno de sus soldados más valientes, y que siempre lo había acompañado, tuvo un pequeño desvanecimiento en el momento en que vio que la cabeza del héroe, como decían en la época, nada menos que el hombre que desembarcó en la Graciada, era abierta con un bisturí en pleno proceso de autopsia. Son casas que encierran historia en cualquier rincón, y yo diría, vayan a cualquiera de las 8, están llenas de cosas magníficas. Bueno, Ana, mira, antes de cerrar tenemos acá una pregunta del público y Bien. te consultan. ¿Tiene algún indicio de por qué Artigas no regresó de Paraguay? Bueno, es linda la palabra, indicios, solo se tiene eso. La historia es un género que trabaja con indicios, o sea, uno tiene señales, quizás pruebas, sospechas, indicios, encierra todo eso, ¿no? Los indicios que yo percibí en Paraguay es que Artigas aceptó mejor su derrota de lo que los uruguayos lo hemos hecho. Y por eso nos hacemos esa pregunta. No deberíamos habernosla hecho si hubiéramos entendido lo que él entendió. Su tiempo de acción y como hombre público habían pasado, él había sido militarmente derrotado y su tiempo político había pasado. No tenía sentido regresar. Ya a esa altura de su vida, cuando tuvo la posibilidad física de regresar, o sea, cuando ya había muerto el dictador que lo protegió, pero le impidió la salida, lo protejo, pero queda en un Paraguay que estaba cerrado a cal y canto al mundo. Cuando el dictador muere, él ya lleva varias décadas viviendo en el lugar, tenía agradecimiento que no lo entregaron a sus seguidores que pedían su cabeza, había entendido que su revolución había tenido un punto final, que había sido derrotada, y no tenía sentido regresar a un país en el cual ella no tenía capacidad para entender las claves de ese país, probablemente. Sus seguidores, sus jóvenes lugartenientes eran ya hombres entrados en años, incluso ellos mismos a veces derrotados políticamente. Como él le decía al barbero que lo afeitaba, en su último destino, en las afueras de Asunción, en la zona de Viray, yo ya soy un hombre muerto. O sea, era muerto para la vida política, lo entendió y sobrevivió y tuvo vida de vecindad, se permitió morir de muerte natural con 86 años. Eso es haber aceptado lo que nosotros no aceptamos, ¿no? Que él quedara fuera. Bueno, Ana, queremos saludar también a muchos de los seguidores que nos están acompañando hoy, algunos Sí, incluso de otros lugares, de Canadá, de Suecia. Y bueno, y para cerrar te vamos a hacer una última pregunta. En tiempos de posverdad, ¿qué relevancia crees que tienen los archivos y el patrimonio documental para seguir construyendo el relato de nuestra historia? Bueno, la historia es un género de reescritura, se reescribe. Y los archivos son el sitio que guarda las palabras dichas en un momento dado con la mayor fidelidad posible. Por lo tanto, son la respuesta posible a cada pregunta, siempre va a estar en el papel. La que va a cambiar es la pregunta.
Y los documentos, como todos sabemos, contestan cuando se les pregunta bien y contestan lo que se les pregunta. O sea, la intención de lo que tú buscas en el papel está en un altísimo porcentaje en ti misma. Así que la manera de preservar el pasado es indispensable para dar respuesta a las cosas en el presente, ¿no? Hoy le hacemos algunas preguntas a la papelería que generamos y a la documentación que generamos. Dentro de 50 años las preguntas son otras, no tengo idea qué preguntarán, qué querrán saber, no podemos saber qué querrán saber. Pero es bueno que el papel quede, es bueno que la documentación quede, porque, bueno, allí estará como un testigo de, y las preguntas le arrancarán la mejor respuesta posible. Hay que entender que el juego de preguntar y de responder es a dos partes. Y Bien, preservar es básico para eso. bueno, Ana, muchas gracias. Queríamos A ti, Laura. despedirnos, agradecerte a ti especialmente por participar de este vivo, a todos los seguidores que están acá en línea y bueno, les comentamos que vamos a subir la entrevista a nuestro canal de YouTube y que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en la página web del Histórico, en Facebook, en Instagram y En bueno, todos esos lugares, ¿qué? ¿ah? En todos esos lugares. De esa manera Saludos también a todos. actualizar y estar al tanto también de nuestras publicaciones y de otras actividades que venimos realizando. De nuevo, Ana, te agradecemos y te hacemos como última pregunta, si querés, no sé, comentar algo, hacer un cierre especial o bueno, te dejo esos minutos finales para despedirte. Bueno, a mí me gustaría hacer un elogio del Museo Histórico Nacional, que organiza estas cosas. Los museos son sitios que despiertan muchas cosas y rinden muchísimo cuando están bien administrados, como es el caso de la dirección firme pero incansable que hace siempre Aspirós. En este caso, a mí me gustaría remarcar cómo la investigación ha llegado al museo, porque convengamos, uno puede tener un museo como una pieza quieta, lo armo una vez y lo dejo, voy 20 años después y están las mismas cosas en el mismo lugar, alguien se preocupó de sacar el polvo y más nada. O puedo hacer investigación con un equipo y mostrar cada tanto una parte del acervo, hacer una pregunta, contestar alguna demanda de la sociedad, ser un lugar vivo, inquieto y al servicio del aprendizaje permanente, que es lo que Aspirós hace allí al frente del museo, al cual felicito y a todo su equipo, porque todos ustedes son muchos, lo acompañan muy bien, yo celebro enormemente el trabajo que hacen y bueno, desde este lugar lo apoyo en todo lo posible y saben que cuentan con mi admiración, que es más que un apoyo. A Bueno, todos muchas saludos. gracias, Ana. Bueno, un saludo para todos y como les decía, síganos en nuestras redes y de nuevo gracias. Gracias por estar con nosotros, Ana. Chao, Y chao. por chau, chau.